La herramienta pluma a la que vamos a poder acceder a través de la tecla P, como se ve en esta zona de aquí, es la herramienta que nos va a permitir dibujar de forma vectorial dentro de Photoshop. Al igual que en cualquier programa de dibujo vectorial, nosotros con esta herramienta vamos a poder realizar diferentes tipos de trazado e incluso vamos a poder hacer trazados con curvas. Voy ahora a explicar un poco cómo realizar una operación u otra. Tenemos también que tener en cuenta que esta herramienta va relacionada directamente con el puntero de selección. Este puntero de selección me va a permitir seleccionar los trazados que ya existan. Vamos ahora a trabajar y a ver un poco la herramienta de pluma de forma libre. Esta herramienta va a hacer exactamente lo mismo, pero a mano alzada. Si yo pincho y arrastro mi ratón, estoy haciendo un trazado a mano alzada. Tenemos que ver que cuando yo me aproximo al punto de origen, ese trazado se va a cerrar, aparece en el puntero un pequeño circulito. De este modo, tengo el trazado ya cerrado. Voy a presionar la tecla Alt, voy a seleccionar ahora este puntero para eliminar los trazados que ya he creado, suprimiéndolo, y volvamos a entrar dentro de esta herramienta. Veamos cómo funciona la herramienta pluma. Para realizar un trazado yo puedo hacer un clic en un punto, un clic en otro y me traza una línea recta. Sin embargo, si yo pincho y arrastro, me está generando lo que se denomina una curva de Bézier, que es una curva continua que está dirigida por dos manipuladores, que serían estos manipuladores de aquí, y me están dando esa sensación de curva continua. En el momento yo quisiera, simplemente vuelvo a hacer un clic y ya me genera un punto que no tiene precisamente esa curva continua, es un punto de vértice. Cuando me aproximo al punto inicial, se puede cerrar. Yo puedo tener trazados cerrados o trazados abiertos. Si yo en un momento quiero realizar ese trazado, ya puedo tener el trazado completamente abierto, es una línea, y no tengo ningún problema en tener cualquiera de los dos tipos de trazado. La herramienta de forma libre va a hacer exactamente la misma operación, pero tenemos aquí una serie de herramientas que nos van a permitir trabajar con los trazados que ya tengamos. Por un lado, añadir punto de ancla va a hacer que cuando yo me posicione en medio de una línea, al hacer un clic, me añada un punto a mayores. Lo mismo ocurre con la de eliminar punto de ancla. Si yo un punto que ya tenga le hago un clic encima, lo está eliminando. Estas dos herramientas no hace falta seleccionarlas independientemente si yo quiero ir añadiendo o restando puntos. Vamos a coger la herramienta de suma. Presiono sobre la línea y hago un punto más. Pero si ahora aprieto la tecla Alt y me posiciono en un punto, acaba de salir el signo menos, lo puedo borrar teniendo seleccionada la herramienta de suma. Lo mismo ocurre al revés. Si yo tengo la herramienta de resta, aquí voy a poder restar un punto. Sin embargo, si presiono la tecla Alt y me pongo en un lugar de mi trazado donde no haya un punto de ancla, voy a poder generarlo sin ningún tipo de problema. Tenemos la herramienta de convertir puntos de ancla. Esta herramienta nos va a permitir que los puntos de ancla que sean vértices, por ejemplo poder convertirlo en curva continua. O los que sean curva continua, por ejemplo poder convertirlo en punto de vértice. Para convertir un punto de vértice en punto de curva continua, tengo que pinchar y arrastrar. De ese modo saco los manejadores y puedo trabajar con él sin mayor problema. Para hacer lo contrario, posicionándome y haciendo un clic, ya lo tendría. También tengo la posibilidad de, una vez tengo los puntos convertidos en curva y los manejadores activos, si yo presiono la tecla Alt y me posiciono sobre uno de esos manejadores, puedo trabajar o bien la curva de entrada o bien la curva de salida, como sería el caso, a mi voluntad. Al final no estoy teniendo una curva continua, pero estoy generando un punto en el cual entra una curva y sale una curva con un vértice determinado. Recordemos que eso se hace con la tecla Alt presionada y manipulando los diferentes manejadores de los puntos de ancla que yo tenga generados en mi trazado. Todas estas herramientas van directamente unidas con la herramienta de selección de trazado y la herramienta de selección directa. Voy ahora a seleccionar esta herramienta y vamos a suprimir y volvamos a la herramienta pluma. Cuando yo genero un trazado, por un lado voy a poder generar una capa de trazado. Si yo realizo esta operación, acabo de generar una nueva capa, que es una capa de forma, en la que yo tengo un trazado que ha rellenado del color que tuviera como frontal. Yo en un momento dado voy a poder o bien aplicarle un estilo o bien cambiarle el color directamente aquí. Voy a eliminar esta capa
Y veamos, con esta herramienta, en lugar de generar una capa, genero un trazado. De este modo, lo que he hecho ha sido generar un trazado que está ahí almacenado en la paleta de trazados para posteriormente utilizar como yo quiera. Voy a eliminarlo, para ello selecciono y lo borro y vuelvo a la herramienta trazado. En este caso no me está dejando rellenar con píxeles el trazado, pero sería otra forma en la que yo puedo tener los trazados, como pintando con ellos o rellenando el trazado sin más. Voy a eliminar este trazado y veamos qué otras opciones nos da la paleta. Por un lado, aquí directamente nosotros vamos a poder seleccionar si queremos un trazado a mano alzada o un trazado con puntos de ancla. Si nosotros activamos ahora el trazado a mano alzada, sí que tenemos la posibilidad de que sea magnético. Esto se puede utilizar para perfilar diferentes elementos. Si yo voy haciendo un trazado por aquí, estoy haciendo un trazado alrededor de mi flor. Voy a soltar otra vez aquí. Este trazado lo que hace es utilizar las diferencias de color para, pasando alrededor de esos perfiles, magnetizar el cambio brusco de color para hacer, en este caso, trazados perfilando diferentes objetos. Estos trazados en un momento dado los vamos a poder hacer selección para de ese modo trabajar determinadas zonas, y es muy interesante para perfilar determinados objetos esta posibilidad de trabajar con la herramienta de pluma de forma libre. Otra de las posibilidades que tengo trabajando con los trazados es trabajar con las herramientas de rectángulo, elipse, formas personalizadas, líneas. Esto lo veremos en esta herramienta que la tenemos en la parte inferior y que también me va a permitir trabajar de forma diferente. Pero volvamos al tema de los trazados. Cuando yo tengo realizado un trazado, como sería este, yo voy a poder restar otro trazado, interseccionar con otro trazado o hallar la superposición de los trazados. Por un lado, la suma me va a permitir, si yo la tengo activa, que el siguiente trazado se vaya sumando sobre el que ya tenía. Por otro lado, si yo activo la resta, el trazado resultante que me saldría sería una resta de ambas, así como la intersección o, en su caso, la superposición de los trazados. Voy a eliminar estos trazados y veamos cómo podemos ver mejor este resultado. Para ello voy a generar una capa. Y dentro de esa capa, por un lado, tenemos capa nueva. Yo voy a generar una capa nueva. Y después de generar la capa nueva, voy a seguir trabajando. Si estuviera creando otra capa nueva, el siguiente trazado que haga me acaba de generar una segunda capa de forma. Voy a eliminarla porque no me interesa. En la capa de forma que acabo de crear voy a decirle que quiero sumar. Está añadiendo en la misma capa otro trazado. Ahora voy a decir que quiero restar. Este trazado me lo está restando. Voy a decirle que quiero interseccionar. Este trazado me está hallando la intersección con el otro. Y por último, que voy a superponer. Me está sumando los restos y la intersección me la está eliminando. Estos trazados, independientemente, yo voy a poder manipularlos o moverlos indistintamente, cada uno de ellos, ya que son trozos de vector sueltos que están generados sobre una misma capa de forma. Vamos otra vez a la herramienta de trazado y recordemos que yo podía aplicar un estilo a mis trazados e incluso podría cambiarles el color sin ningún tipo de problema en la parte superior. Por otro lado, yo voy a poder combinar o anclar los estilos y los colores que tenga. De este modo, con la herramienta de trazado, vamos a poder realizar figuras vectoriales dentro de Photoshop. La ventaja que tiene es que estas figuras vectoriales en cualquier momento son reeditables. También tenemos que recordar que esta herramienta de trazado va ligada directamente tanto a la herramienta de selección de trazado y selección directa como a la herramienta de formas o formas personalizadas.